Entonces, vamos a ver un ejemplo del ejercicio 9 parte B, de por qué una función, o sea, una asociación de funciones tal que ninguna tiene ceros puede converger a la función nula. ¿Sí? Y tómate esta sucesión de funciones en el disco. Agarrá el disco y achicalo, algo parecido a lo que habíamos hecho la clase pasada. Agarra el disco, achicalo y movelo para el costado. Cosa de que toque justito el cero. Esta es F1. Ahora F2. Una forma fácil de construir F2 es iterar F1. Esto te va a Picarlo y mandar. correrlo un poquito más. O ni siquiera tenemos que iterar F1. O sea, agarra F2 como una función que te lo achique un poquito más, pero igual te lo mueva. Y F3, lo mismo, ¿no? Y te lo achica más todavía. O sea, estás mandando todo el disco a esto. Está claro que ninguna de estas tiene ceros, ¿no? Pero sin embargo, Fn converge a la función cero. ¿Quedó claro eso? ¿Qué falla ahí? Porque eso no contradice la A. La convergencia es uniforme ahí también. Acá la convergencia es uniforme, que es más que uniforme en compactos. Sí, porque la función, tipo, el máximo de la función se está yendo a cero. Sí. Bueno, en la parte A en realidad dice que la función f a la que se converge es no nula para todo z en el borde. Claro, o sea, en la parte A, lo que. O sea, la idea de la parte A es usar el teorema de Rousseau, ¿no? Sí. Eh,
Y para usar el teorema de Rouget vos necesitas encontrar una curvita tal que en ningún punto de la curva la imagen se anula. ¿Tá? Y si la función es idénticamente nula, no lo podés hacer. Eso. O sea, acá el tema sería que el cero está afuera del borde, ¿no? O sea, si el cero estuviera en el borde, es ahí que habría un problema. O sea, el problema es que, ¿qué pasa? La parte A dice, ¿tá? Vos tenés una sucesión de funciones fn y fn converge uniformemente a f. ¿Tá? Y la parte A te dice, vamos a asumir que omega es el disco por simplicidad, pero es lo mismo. Y la parte A te dice, si vos tenés una y vos tenés un disquito centrado en A, tal que f de z no es cero, R en el borde de la bola, entonces existe un n, tal que para todo n mayor o igual a n0, fn y f tienen los mismos ceros. En esto. El tema es que si f es idénticamente nula, no podés encontrar un disquito para el cual en el borde f valga distinto de cero. ¿Está bien? Claro, básicamente la parte B no está en las hipótesis de la parte A. O sea, claro, si f es idénticamente nula, no puedo aplicar la parte A en ningún lado de f. Claro. No. No. ¿Se entendió? Entonces, para justificar la parte B tendrías que discutir según casos, ¿no? Si puedes encontrar una bolita como en la parte A, ya sabes cómo es. Ahí va, Y, entonces, exactamente. pero hay más casos que eso, ¿no? Porque acá te propone dos cosas. Claro, entonces, claro, en realidad cómo empieza la demostración de la parte B es asumiendo que f no es idénticamente nula. ¿Está bien? Sí. Entonces tenemos una sucesión de funciones holomorfas que tienden a f con f no idénticamente nula. ¿Con F nula o no idénticamente? No Ah, idénticamente nula. Y queremos ver que f no tiene ceros. ¿Está?
¿Qué se les ocurre hacer? Bueno, si no es idénticamente nula, entonces tiene que haber un punto en el que no se anula justamente, y alrededor de ese punto tenés que encontrar un entorno que no tiene, o sea, que no haya ceros, ¿no? Bien, ¿y eso siempre lo podés hacer? Eh, o sea, es una propiedad de una función holomorfa, ¿no? Si es no nula en un punto, tiene que ser no nula en un entorno. De hecho, es continua, ¿no? Una propiedad de una función continua. Ahí va. Está bien, pero ahí ya Pues, partís de un punto. O sea, acordate que vos querés probar que no se anula. claro. Entonces yo lo que digo es, ese punto en el que la f no se anula, tiene un entorno en el que la f no se anula, te puedes tomar un disquito ahí, y Bien. por la construcción mismo, sabes que la f no se anula en el borde del disco. Sí. Entonces, ya estás ahí, ¿no? Estás en las hipótesis de la parte A. Entonces, como las Fn van a tener la misma cantidad de ceros que la F, concluís que F no tiene ceros En el disquito. en el disquito. Eh, Me está haciendo un poco de trampa ahí. A ver, ¿por qué? Porque fíjate que probamos que todas las funciones continuas no tienen ceros. No idénticamente nula, no tienen ceros. En un conexo eso no es cierto. No, no, Eh, dije cualquier animalada, no dije nada. claro, claro. O sea, el problema es que me estás dando un argumento local y se necesita un argumento global. ¿Se entiende? Eh, a ver. Pensemos. ¿Qué pasaría si f tuviera un cero? La FN, o sea, las FN tendrían también, ¿no? ¿Por qué? No sé si tendrían, ¿no? Podrían converger a cero puntualmente. Eh, A ver. O sea, por lo que dice la parte A, saber que la F no tiene ceros, tendríamos que ver que las FN no tienen ceros, ¿no? Ah, pero esa es la hipótesis, que las Fn no tienen ceros. ¿Está bien? O sea, el ejercicio quiere probar que si las Fn no tienen ceros, entonces F no Ah, tiene. claro, perdón. Sí, sí, yo pensé que la hipótesis decía que la F no tenía ceros. Ah, no, no.
Fíjate que eso no es verdad porque siempre los primeros términos de la sucesión pueden tener. Sí, sí, claro. Eso es lo que queremos probar. Queremos probar que la F no tiene ceros. Yo había entendido mal lo Ahí que va, ahí lo va. preguntaste ahí en el pizarrón. Ahí va. O sea, por definición, lo que sacás de ahí es que el límite de fn de z0 es 0. Pero eso no implica que fn de z0 lo sea. No, eso no implica ni a palos. De hecho, Que, no puede ser, por hipótesis. eh, no, por eso, o sea, con solo convergencia puntual no me basta, porque puedo tener una sucesión de puntos, o sea, puede pasar que justo fn de z0 me tienda a 0, pero que sean distintos. Esto puede pasar, ¿no? Entonces tenemos, vamos a hacer esto. Tenemos un punto z0 tal que f de z0 es 0. ¿Tá? Y además, o sea, ya descartamos, estamos asumiendo que f no es idénticamente nula. ¿Cómo vamos a aplicar la parte A? O sea, ¿están de acuerdo de si aplicamos la parte A ya ganamos, ¿no? Para un disco que contenga a Z0. El z0, si fuese un 0 de f, tiene que ser un 0 aislado, ¿no? Porque si no, tendría que ser 0 en todo el disco. Ahí va. Entonces puedes encontrar un disco que en el borde f no se anule. Entonces puedo encontrar un disquito acá. Y acá ya gané, ¿no? O sea, sabemos que un disco, vamos a ponerle nombre. Bola de centro Z0, radio R, tal que F no se anula en el borde de la bola de centro Z0 y radio R. Y por la parte A, pero por la parte A partir de cierto n, la cantidad de ceros acá dentro de F es la misma que la cantidad de ceros de F.
Fn tiene un 0. Y esto es absurdo. ¿Se entendió o no? Sí. Sí, sí, sí. Está perfecto. Bien. ¿Quieren hacer la parte C o les parece que sale? Yo traté de hacerlo y no me salió, pero capaz que con esto es distinto, no sé. Eh, Creo que el argumento es muy similar, ¿no? Sí, sí, por eso digo, capaz que con esto Ay, con este nuevo enfoque, a que sale mejor. capaz que dejo para que lo prueben. Me di cuenta que me salté toda la parte de repasar un poco el teórico. No sé si quieren seguir haciendo ejercicios o si quieren hablar un poco de familias normales. Hola, Clara. Para mí estaría bueno hacer algo de familias normales. Ah, perfecto. Vamos a hablar un poco de eso. Entonces, familias normales. Entonces, lo primero es que vamos a trabajar con convergencia uniforme en compactos. ¿Está clara la diferencia entre convergencia uniforme en compactos y convergencia uniforme? ¿O no? Sí, se entiende para mí. Está bien. Entonces, decimos que Fn converge a F en compactos si para todo K tenemos Fn en omega. Si para todo K compacto en la región omega se cumple que Fn restricto a K converge uniformemente a F restricto a K. ¿Sí? Fíjense que esto es más fuerte
que convergencia puntual y más débil que convergencia uniforme. ¿Ah? El típico ejemplo de esto, para mí el típico ejemplo de esto es la sucesión f de 0,1 en 0,1 dada por f de z igual a z a la n. Vamos a ponerle x. Aunque esto no es holomorfo, para mí sirve para ilustrar bien qué significa la convergencia. Fíjense que esta función no converge uniformemente. Ya el 0,1 cerrado ahí, ¿no? Ojo que si es abierto, si es cerrado, No, ¿qué claro, si es pasa? 0,1 abierto, es compacto. converge, si es abierto, converge a 0, ¿no? Ahí va. Si Compactos. ahora vamos. Pasa que si yo tomara en vez de 0,1, en vez de 0,1 abierto, 0,1 cerrado, es compacto. Entonces ahí convergencia uniforme en compactos y convergencia uniforme es decir lo mismo. ¿Está bien? O sea, si el Sí, sí, espacio de lógico. salida es compacto, estoy diciendo lo mismo. Aparte, si tuvieras al 1 metido ahí en el conjunto de salida, Vamos a ponerle. podrías tomarlo como el coso en sí mismo, ¿no? El 0,1 como un compacto y ahí no va a converger. Ahí va eso. Ahí va. Pero fíjense que en 0,1, o sea, está claro que si convergiera, debería hacerlo a la función nula, ¿no? Porque puntualmente converge a la función nula. Pero aunque yo abra el intervalo, esto no va a converger a la función nula uniformemente. Perdón. Está bien porque todos se pegan al 1. Aunque yo no esté considerando el 1, o sea, a medida que yo avanzo en la sucesión, todas mis funciones, el supremo de todas las funciones es 1. O sea, el supremo en x perteneciente a 0,1 del módulo de fn de x es 1. ¿Está claro eso o no? Bien. Entonces, fn no converge uniformemente a 0, porque siempre me acerco a 1. Pero la clave es que cada vez me acerco más lento a 1. Entonces, si yo me restringo a un compacto acá, o sea, si yo agarro y miro cualquier compacto acá, entonces acá sí mi sucesión se va pegando al 0 en este compacto. Y eso sí vale
para todo compacto porque todo compacto está separado del 1. O sea, todo compacto que yo me tome va a estar separado del 1 porque es un compacto en el intervalo. Entonces, Fn sí converge uniformemente en compactos. ¿Está bien? A 0. Se puede hacer el mismo ejemplo en los complejos también. ¿Tá? O sea, considerar Fnz igual a z a la n. Esta vez del disco en el disco. Acá pasa lo mismo. Si me acerco a... O sea, la imagen en el borde del disco tiene módulo 1. Entonces eso no va a converger uniformemente a... O sea, esta sucesión no va a converger uniformemente a la función 0 porque tengo puntos que se pegan al borde. Pero si yo me restrinjo un compacto acá, la sucesión sí me lo va a aplastar cada vez más este compacto. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió entonces la diferencia entre convergencia uniforme y convergencia uniforme en compactos? Bien. La gracia es que en el espacio de holomorfas, la convergencia es la convergencia en compacto, ¿no? O sea, sí, la convergencia que consideramos es la convergencia en compactos. Pero está, porque funciona bien. Porque Sí, pedir porque convergencia uniforme la es norma, pedir digamos. demasiado, digamos. Pero está. O sea, las dos se pueden definir, solo que está, una es más fuerte que la otra. Una topología es más fuerte. No sé. Creo que la topología de la convergencia uniforme es más fuerte que la topología de la convergencia uniforme en compactos. ¿Está incluida en esa? Esto siempre me marea. Supongo Pero que debe estar, ¿no? La más Sí, fuerte tendría tendría menos sentido. abiertos. Sí. la más fuerte tiene menos abiertos. Ahí va. Si sos Va, más... supongo. No, pará. Porque convergencia más fuerte es que es más difícil converger. Y si es más difícil converger, deberías tener más abiertos. Porque... ¿Por qué? No sería al revés, que No, tendría al revés. menos abiertos. Para mí es lo que dice Julián. O sea, tenés menos chances de converger, o sea, de ser un abierto con la convergencia uniforme que con la convergencia uniforme en compactos. Entonces, si tenés, o sea, con la convergencia uniforme en compactos tenés más abiertos. A ver, ¿qué pasa? La definición de convergencia es que para todo abierto tengas un punto de la sucesión que se mete. O sea, perdón, para todo abierto, a partir de cierto momento, la sucesión se mete en ese abierto. ¿Está bien? O sea, esto de topología. Claro, y por eso Claro. mismo que decís, ¿no? A partir de un punto, con la convergencia uniforme a secas, necesitarías que toda la sucesión esté adentro.
pero hay menos sucesiones que convergen uniformemente que aquellas que convergen uniformemente en compacto. No, en realidad, como que lo está pensando al revés, creo. O sea, si tenés menos Como que si vos abiertos, agarrás, claro, si vos agarrás una sucesión fija, ¿no? Querés ver que converge, como que tal, lo que necesitas es abiertos tales que toda la cola de la sucesión se mete adentro, ¿no? Pero si es más difícil, o sea, si hay sucesiones que convergen en compactos pero no convergen uniformemente, es porque con la norma de la convergencia uniforme, como que tenés menos abiertos. Como no encontrás para todo. No, ahí va, es eso. Si tenés menos abiertos, es más fácil converger porque tenés que asegurarte que estás adentro de menos cosas. ahí va. Entonces, menos Ya, abiertos, convergencia en compactos. ahí va, la topología de la convergencia en compactos tiene menos abiertos que la topología de la convergencia uniforme. Igual esto es como... Está. En la práctica no vamos a pensar en esos términos, sino vamos a pensar que, o sea, vamos a pensar que es más fácil converger en compactos que converger uniforme en general. Solo que tal, no me acuerdo, no sé bien cuál es el nombre, si eso quiere decir que la topología es más fuerte o más débil. Esperen un segundo que me quede sin batería en el lápiz. Yo creo que ya está. Bien. Entonces decimos. O sea, ¿cuál sería la conclusión entonces? Porque, o sea, si converges uniformemente, converges, por lo tanto, uniformemente en compactos, ¿no? Entonces, todo Sí. abierto de la topología de los que convergen uniformemente también están en la de los compactos, ¿no? No, al revés. Siempre, No o sé, sea, capaz me mezclo yo. si siempre converges uniformemente en compactos, en cierto sentido quiere decir que si estás en un abierto de la topología de la convergencia uniforme en compactos, estás en un abierto de la topología de la convergencia uniforme. Porque convergencia es que para todo en torno de X, o sea, xn tiende a X, sí, para todo U en torno de xn. X. Para todo contorno de X existe n tal que para todo n mayor o igual a n0, xn pertenece a X. Au. Perdón. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo es más difícil ¿cuándo es más difícil que se cumpla esta condición? Cuando tenés más abiertos. Más abiertos. ¿Está bien? Ahí va. En pocos abiertos esta condición es fácil de chequear. Entonces, en cierto sentido, que la convergencia en compactos, que la convergencia uniforme sea más difícil es que en esa topología tengo más abiertos. ¿Está bien? Ahí va, bien. Pero eso, o sea, no vamos a pensar mucho en eso, ¿sí? Porque en realidad la topología de la convergencia uniforme en compactos es difícil de describir en términos de abiertos. La pueden buscar en Wikipedia, se llama topología compacta abierta. Pero está, o sea, de vuelta, piensen en términos de convergencia y ya está.
sea, decimos entonces que una familia F incluida en las holomorfas de omega es normal. Sí. Es normal si toda su sucesión Fn acá tiene su sucesión convergente. Y acá nos referimos, o sea, no lo voy a decir cada vez, pero piensen que siempre nos referimos a convergencia uniforme. ¿Está? Y esto en general es bastante difícil de chequear, porque ver que toda sucesión tenga su sucesión convergente no es fácil, pero el teorema de Montel es una condición suficiente que me facilita las cosas. ¿Qué me dice? Me dice que si F o sea, si para todo K compacto si para todo K compacto existe una constante tal que para todo F en la familia el supremo de Z. Entonces la familia es normal. ¿Está bien? Ojo, ojo acá que es fácil confundirse. ¿Qué tenemos que conseguir? Tenemos que conseguir para cada compacto una constante tal que todas las funciones sean menores que la constante en el compacto. ¿Está bien? O sea, tiene que ser. Lo digo en español. Tengo que encontrar una constante, o sea, fijado un compacto, tengo que encontrar una constante que me sirva para todas las funciones. Si cambio el compacto puedo cambiar la constante, pero si cambio la función, la constante tiene que ser la misma. ¿Está? Pero esta condición es mucho más fácil de chequear, porque lo único que tengo que hacer es ver que todas las funciones estén acotadas. ¿Está bien? Y por ejemplo, como ejemplo de esto tenemos el ejercicio 8, por ejemplo, que tenemos fz igual a z cuadrado y tenemos una sucesión fn de z tal que, perdón,
Ah, bueno, FNZ es FNZ, que es F o F o F. Y acá no se confundan con la notación, esto no es elevar f a la n, ni es hacer la derivada enésima, es componer n veces. ¿Está? Entonces, por ejemplo, f2 de z, ¿cuánto vale? ¿4? ¿Cuánto? Z a la 4. Sí, z a la 4. Ya justo en este caso. ¿Y f3? Siempre a la 2n, ¿no? Se quedaría Z a la 8. Z a la 8, está bien, ¿no? Porque es f z a la 4. Que es Z a la 4. Entonces fnz es z a la 2. A la 2. Entonces, ¿cómo puedo probar que es normal? En general vamos a trabajar con familias de funciones que son sucesiones de funciones. ¿Está bien? O sea, una forma como rápida y útil de aplicar Montel es decir, bueno, agarro una familia que es simplemente una sucesión y digo, si es normal, entonces esta sucesión tiene una subsucesión convergente. Entonces Montel me sirve para encontrar subsucesiones convergentes de funciones. Entonces la parte A me pide probar que Fn es normal En el área. en el disco. ¿Cómo puedo hacer? Y eso es porque te quedan todas acotadas, digamos, por... Ahí va. ¿Por qué número, por ejemplo? O sea, por uno. Ahí va. Todas para todos, cualquier compacto de ancho. Está bien. Acá lo podemos hacer a mano también, ¿no? Esto era lo que habíamos hablado hace un rato. O sea, ¿a qué converge Fn de Z? La nula, ¿no? En compactos. ¿Está claro esto o no? Bien.
Igual repito el argumento por las dudas, ¿sí? Pero si tenemos un compacto acá, entonces está separado el 1. ¿Está bien? Entonces, esta función de acá, cuando avanza n, me contrae el compacto uniformemente. Me lo hace más chico. Y cuando esto tiene infinito, el diámetro de esto va a tender a 0. Y por eso tiene en compactos a 0. Ahora, ¿qué pasa con... ¿qué pasa si en vez de tomarme el disco de radio 1, me tomo el disco de radio 2? Y ahí directamente no convergen ni puntualmente, ¿no? ¿Por qué? Si te agarras un Z de módulo mayor que 1, ¿no? Te agarras un compacto que tenga algún Z de módulo mayor que 1, ahí ya no puedes hacer este argumento, ¿no? Porque la sucesión de las Fn de ese Z en módulo se va a ir a infinito. Ahí va. ¿Está claro? Esto. De hecho, es como que más que no es normal, ¿no? Tipo, cualquier sucesión... Ah, no. Porque... A ver. No, sí, cualquier sucesión definida en un compacto que tenga algún Z mayor por fuera del disco de unidad, ¿no? Eso no va a tener una sucesión, una subsucesión convergente. Ahí va. De hecho, fíjense que si yo agarro... Mira, tomen. Esto acá mide 1 y esto acá mide 2. Fíjense que si yo me tomo un compacto que agarre estas dos regiones, entonces esta parte me la va a tirar para afuera. Y esta parte me la va a tirar para adentro. Y esta parte de acá me la va a mover por todo el círculo. ¿Está bien? Y ahí no puede converger uniformemente ni a palos. Porque los puntos de acá se van uniformemente a 0, los puntos de acá se van uniformemente a infinito, y los puntos de acá se mueven para todos lados. De hecho, se puede probar, y esto es medio viaje, que si yo agarro cualquier bola acá, o sea, centrada en la circunferencia de radio 1 y de radio arbitrariamente chico, si yo agarro la imagen de los iterados y me tomo la unión, me queda densa.
De hecho, me va a cubrir todo menos el infinito y el cero. ¿Saben? Porque cuando yo lo itere esto, lo que va a pasar es que se va a rotar y se va a Claro, agrandar empieza a girar también. y empieza a girar Claro, sobre todo. claro, como es la N, también empieza a rotar. Ahí va. Entonces fíjense que, o sea, fíjense, esto es un viaje. En compactos adentro del círculo de radio 1, la dinámica es fácil. O sea, como que o sea, adentro de acá, todo se va al cero. Afuera de acá, todo se va a infinito. Así que también es fácil el comportamiento. Pero si yo me paro en la circunferencia de radio 1, rompo todo. O sea, tengo puntos que se van a cero, tengo puntos que se van a infinito, y en la circunferencia tengo puntos que están rotando de una forma muy bizarra. Porque fíjense que adentro de la circunferencia de radio 1 lo que me está pasando, estoy duplicando el ángulo. ¿Está bien? O sea, hacer z cuadrado en la circunferencia de radio 1 es simplemente duplicar el ángulo. Ahí eso tiene un comportamiento re complicado. Pero no sé si quieren discutir algún otro ejercicio. ¿Tenés un pique para el 11B? El 11B. Yo ahí pensé algo, pero raro. Contá capaz, claro. Porque dice tal, agarras una familia holomorfa definida sobre omega. Si las funciones tienen parte real uniformemente acotada por arriba, es normal. Pero no puedes pensar en tipo, no sé, justo el otro día en clase, no sé, que nombraron la sucesión de funciones f sub n, las constantes tipo i por n. Ahí va, ese era un ejemplo de funciones que no eran normales, ¿no? Que no, ahí va. Y tal, y eso tiene parte real acotada. Ahí va. Eso tiene parte... Está Sí, ahí bien. va, ese es. Cortito y al pie. O sea, podés tomarte sucesiones que suban cada vez más y ahí ya está. Ese es un toque. La parte A del 11, ¿saben cómo hacerla? Creo que habían discutido una idea parecida en el práctico, en el teórico. Creo que lo probamos directamente en el teórico. Ah, sí. Sí, sí. Sí, nos agarrábamos un conjunto de n. Ahí va así en el argumento diagonal ese, ¿no? No, sí, si no lo hacíamos en la clase, esto ni a palo me iba a salir en este ejercicio. Sí, está salado así de una. Después. El 8 lo vimos, el 9 lo vimos. Del 10, una aclaración que lo voy a corregir ahora después de la clase. El ejercicio está mal. En vez de... Porque es fácil de hacer.
así como está. La idea es, ya les digo cómo es el ejercicio corregido. Probar que si una sucesión de funciones enteras converge uniformemente en compactos de C-0, entonces converge uniformemente en compactos de C. ¿Está bien? Porque así como está es medio trivial. Bien, ahora, capaz que vamos a hacer esto. Porque después el 12 es hacer una cuenta. El 12 es hacer una cuenta. Es hacer cuentas feas. Porque hay que calcular la serie de potencias de un iterado de funciones. Y el 13 es como un caso más general de este. ¿Está? Entonces tenemos una sucesión de funciones enteras o sea, Fn son funciones enteras y Fn converge en compactos a una F de C menos C. ¿Está claro esto o no? Por Montel la podés acotar, ¿no? Y como es entera, no debería ser constante. Pará, pero no necesariamente acotada. Claro, la puedes acotar en restringida a compacto. Claro, la podés acotar en compactos, pero no en general. Ah, pero no puedes decir como. O sea, si la restringís a compactos y le sumas el 0, digamos, el 0. O sea, como algo así que tipo, si agarras cualquier compacto, le agregas el 0 y entonces la imagen de eso, o sea, la imagen del compacto, la imagen del 0 y eso tiene que seguir siendo acotado. ¿Para qué quieren probar? Que converge uniformemente en compactos de C. Claro. Y Y quieren probar que está uniformemente acotada. Quieren usar Montel.
entonces. No, ni idea. Está bien. No, Sí, capaz no que sé, o sea, no sé si hay que usar Montel, pero a mí fue lo primero que se me ocurrió. no, pero está bien, capaz que se puede usar Montel. A ver, dicen. Entonces. O sea, decís que está por Montel, en compactos la puedes acotar. Y como es Vamos a entera, ver que Fn converge uniformemente a F en compactos. Está bien. Por Montel, entonces. ah, no, igual, no. No sé si se puede hacer acá, porque acá estaríamos usando como un recíproco de Montel. O sea, acá lo que estaríamos diciendo es que si la familia es normal, entonces puedes encontrar una cota. Montel no te dice eso. Claro, está bien. Ok. Ah, pero no, pará, porque la función es entera. Entonces en compactos. Claro, está bien. No podemos usar Montel porque cada Claro, tendría función que es ser un entera y recíproco. está acotada en compactos. Pero podría ser que cuando yo avanzo en la sucesión, la cota sea cada vez más grande. Claro. ¿Se entiende? Por eso no podemos usar Montel, porque necesitamos que sea uniforme. Mm. A ver. Sabemos que la sucesión. Sabemos que la sucesión converge en casi todos lados a F. ¿Está bien? Y sabemos que F es una función holomorfa de ¿Cero? C menos 0. ¿Qué me podría pasar? O sea, ¿qué problema podría tener? O sea, podrían pasar distintas cosas en cero, digamos. ¿Cómo? Podrían pasar distintas cosas en cero, digamos. ¿Qué podría En pasar? singularidad. Ahí va, o sea, fíjense que el problema que yo podría tener es que mi función es Fn, tipo, o sea, se haga muy grande cerca de 0. Y por eso, o sea, podrían no converger porque capaz que en compactos sí las puedo controlar y puedo hacer que converjan a F, pero cuando yo me acerco a 0 se hacen cada vez más grandes. Y ahí no podría encontrar un límite para F en 0. Pero eso es equivalente a lo que dice Clara, que es que podría tener otros tipos de singularidades de F en 0. ¿Se entiende o no? Más o menos eso. Eso último no entendí. O sea, si puedo mejorar la convergencia a todo C, quiere decir que puedo mejorar mi F a que sea una holomorfa de todo C. Ahí va. Claro, Básicamente porque si tenés que... no, no llegás con funciones holomorfas, digamos. O sea, no llegás Claro, con ahí un va. sinusoide. Entonces, exactamente. Si no, no llego. Entonces, quiero... F tiene
una singularidad aislada en cero. Perdón, sí, una singularidad aislada. Podríamos ver que esa singularidad es una singularidad esencial, ¿no? Evitable, ¿no? Ahora ya no recuerdo los nombres, pero la que hablaba de la cota. La mejor, sí. Ahí va. ¿A qué sirve? Entonces está. Esa es buena, porque ¿qué pasa? Si es evitable, tenemos chance. Eso no quiere decir que lo podamos hacer, pero si es evitable, capaz que podemos mejorar la convergencia. Si no es evitable, no podemos. ¿Se entiende por qué o no? Sí, o sea, porque si no, no la puedes hacer holomorfa, ¿no? Es lo que decíamos un Ahí poco. va. Sí, sí, es. Está. O sea, la única chance es que sea evitable, es una condición necesaria, lo que está Ahí diciendo. va. Es. Vamos a ver entonces qué es evitable. Claro, capaz que es porque, o sea, las otras sí son enteras, entonces alrededor del cero, o sea, en bolitas chicas sí están acotadas. Ahí va. ¿Qué pasa entonces si es eso, ¿no? A ver, repetí lo que dijiste. O sea que a las funciones de la sucesión, en disquitos alrededor del cero, sí las tenés acotadas porque son funciones enteras. O sea, disquitos cerrados, ponele. Y entonces, o sea, en el disco pinchado, digamos, también están acotadas. Y están tendiendo a la función f en el disco pinchado, en los disquitos pinchados. Entonces, la f, digamos, no se puede ir al carajo. Ahí va, es eso. ¿Está bien? O sea, si F tiene un polo, por ejemplo, eso quiere decir que las funciones están creciendo ahí. ¿Está bien? Eso fue lo que dijiste, Clara, ¿no? ¿O no? O más o menos. Más o menos. Pero eso te sirve igual, ¿no? ¿Eso podría pasar? No, no, o sea, claro, no podría pasar porque lo que decía Clara, ¿no? Los discos cerrados en torno a cero por las FN van a algo acotado. Claro, pero ¿por qué no puede ir creciendo esa cota? ¿Por qué no puede ir creciendo esa cota? Está bien. Pero me gusta el espíritu de decir, bueno, está. Cada función está acotada en un entorno de. Cada función está acotada en un entorno de cero. Pero necesitamos alguna forma de decir que esa cota es uniforme. Está bien.
¿Se entiende o no? Está bien. Pero sabemos que la No, cota es uniforme. yo, o sea, sigo con esa duda, porque es que la cota no puede crecer. Ahí va. Es que esa es la duda que tenemos Sabemos. todos ahora, porque esa cota no Claro. puede crecer. Ahora, sabemos que converge uniformemente en compactos de C-0. Entonces, si yo me alejo del 0, vamos a hacer esto un poco más grande. Si yo me alejo un poco del 0, no puede crecer. Cada vez más. ¿Está bien? Acá sí están uniformemente acotadas todas. ¿Está claro eso o no? Mm, Sí, porque es un compacto de C-0. Ahí va. O sea, es un compacto de C-, o sea, además de... Está claro, eso es que están todas acotadas. Ahí va. Es un compacto de C-0 y converge uniformemente en compactos, a F. Claro, claro. claro. Entonces todas se parecen a F, todas se parecen a F Claro. Hay uno. a partir de cierto punto. Sí. O sea que tenemos una cuota uniforme en estos compactos. Ahí va. El problema es que en cada compacto varía esta cota. O sea, si yo me voy acercando al 0, la cota puede variar. ¿Está bien? Ahora, sabemos que las Fn son enteras. ¿Nos sirve saber que están acotadas en este anillo para ver que están acotadas en todo acá cerca también? ¿Puedo repetir la pregunta? Sabemos que en este anillo están acotadas. O sea, en el anillo, vamos a llamarle A. En A, ¿Cómo es bien esa justificación de que ahí están acotadas? pensá que Fn converge uniformemente a F en el anillo A. ¿Está bien? Entonces, el supremo de Fn menos F es menor a epsilon. ¿Está bien?
Esa es la definición de convergencia uniforme. Claro, ahí va. Pero F, o sea, si todas se parecen a F, a partir de cierto punto, entonces no pueden diferir mucho el valor de F. O sea, matemáticamente esto, Y la gracia es que a partir de un n, digamos, la puedes meter en un entorno de f, y después tenés finitas ahí afuera, y entonces te quedan como todas acotadas por una cosa sola. ahí va eso. O sea, la norma de Fn es menor o igual a la norma de Fn menos F más F. Esto es lo que quería decir. ¿Está bien? Por triangular. Ahí va. Y esto es chico y esto está acotado por una constante porque estás en un compacto. Pero en español es eso, si se parecen a F, si se parecen a F, entonces está. Puedo encontrar una cota uniforme para todas porque todas se parecen a F. Entonces sabemos que tenemos una cota uniforme en el anillo. O sea, en el anillo Fn es menor o igual a M. Para todo N. La pregunta es cómo podemos acotarlas acá adentro. Y queda en suspenso, porque ya estamos en hora. Capaz que lo podemos discutir al principio de la que viene. Bye. ¿Vale? Dale, Nos vemos la semana que viene entonces. nos vemos. Nos vemos. Bueno, nos vemos. Gracias. Chau. Chao.